de riqueza. Pero no toda su riqueza está en la naturaleza. Chichan, Asibo, Alpanchik, Añane, Imuen Mamte. Décadas de lucha dieron fruto. Hoy el Perú está a la vanguardia en la región. Es el primer país latinoamericano en convertir el derecho a la consulta previa en una ley de alcance nacional. La consulta previa es el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Es el derecho a participar en la toma de decisiones sobre proyectos, planes, leyes y programas que los afecten. no Asibo, Ramia Kanay. Huti nunca. Pausaininchikuna. Los acuerdos a los que se llega son de cumplimiento obligatorio. El Ministerio de Cultura es quien tiene la misión de concertar y coordinar la consulta. La experiencia en Latinoamérica ha demostrado que para que los proyectos y programas de desarrollo sean sustentables, tienen que contar con la participación de los pueblos. Ya, la consulta previa es hacer una consulta, valga la redundancia, a los nativos de la región en la que se está permitiendo o que el Estado ha permitido la explotación de algunos recursos. Entonces, antes de esto, el Estado simplemente decía, ya, ¿ves esta región? Sí, una empresa privada decía, quiero explotar mineral en esta región porque hemos encontrado, no sé, algún mineral. Y el Estado hacía un acuerdo con la empresa, ¿ya? Y decía, ya, anda, ve, explota, ¿no? Entonces, iban la empresa minera, agarraba a palos a los indígenas que no querían que atenten contra su territorio, ¿bien? Y luego empezaba a hacer la extracción. Pero después, ¿qué pasaba? Se unía la región, los diferentes nativos de diferentes lugares, e iban a protestar, ¿no? Y eso paralizaba todas las obras. Ya se había hecho toda la infraestructura, y ahora los nativos están protestando porque están contaminando su suelo, están contaminando el aire, las aguas. Ahora, ¿cómo resuelven ese problema? Entonces, la OIT, que es el Organismo Internacional de Trabajo, a través de otras asociaciones, se aprobó un documento especial para que todos los países lo pongan en práctica. ¿Y en qué consistía? Que antes que se realice la extracción de algún recurso, primero la empresa tiene que hablar con los nativos, los lugareños, para poderles explicar qué cosa van a hacer y cómo ustedes se van a beneficiar con este tipo de actividad. Entonces, si llegaban a un consenso, llegaban a un acuerdo, entonces se procedía a hacer la extracción, ¿no? ¿Por qué? Porque había historiales de protestas, sobre todo de conflictos por cuestiones mineras, que evitaban pues que se llegue a extraer los recursos de la región, ¿no? Bien, y la idea es esta. Oiga, señor nativo, usted me da permiso, pero ¿por qué te voy a dar permiso? Vas a contaminar mis aguas. Mira, pero vamos a hacer esto para tu pueblo, vamos a hacer esto para ti, ustedes van a tener a tales cosas, tales beneficios. ¿Están de acuerdo? Pregunta a todos sus jefes, a sus jefes indígenas y le dice, ¿están de acuerdo todos? Ya, y entonces firman todos los jefes. Y se da el acuerdo y empieza la extracción, ¿no? Esa es consulta previa, muchachos. Continuamos. Su exclusión, además de afectar sus derechos, lleva a retrasos en los proyectos y conflictos. Todos perdemos. Incluir a las comunidades cuesta tiempo y dinero, pero el costo de no incluirlas cuesta mucho más. ¿Y sabes por qué el Perú es uno de los países donde más conflictos sociales por la extracción de minerales hay en la región, o sea, en América Latina?
porque aquí al indígena pues no lo consideran personas de segunda categoría, no les dan valor. ¿Qué importa? Ellos van a rechazar o van a detener el avance económico de la nación. ¿Ah? ¿Cómo van a hacer eso? O sea, la clase política acá en Lima, los que no se identifican con ese tipo de nación, no les importa, pues, no importa absolutamente nada. Para que la inclusión sea real, la consulta debe ser 1. Previa. Debe desarrollarse antes de que se tomen las principales decisiones, respetando los tiempos y procedimientos tradicionales de los pueblos. Claro, porque si no se hace previamente y se va a consultar después que has construido en su territorio, ya sabes qué cosa va a surgir, ¿no? Conflictos. 2. Libre. La consulta debe estar libre de manipulación, coerción, amenazas o chantaje. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Las empresas, para poder cumplir ese requisito, ¿qué hacían? Hablaban con un líder indígena y a ese líder lo llenaban de plata y él ponía su firma y decía, ya tenemos el permiso. Y este era uno de 50. Los 49 restantes estaban en total desacuerdo, pero habían utilizado la firma de un líder indígena para poder darle validez, obtener la licencia social de la región, ¿no? También debe involucrar a todos los miembros de la comunidad. 3. Informada. Los pueblos deben tener toda la información relevante de manera sencilla y culturalmente adecuada. La consulta es un diálogo intercultural, una oportunidad para la inclusión. Con la consulta previa, ganamos todos. Así debería ser, ¿cierto? ¿Qué opinas tú? De esa forma deberían solucionarse los problemas, ¿no? Bien, eso es cuando hay tolerancia. Eso es cuando hay tolerancia, cuando hay respeto a la identidad. Pero cuando no es así, ¿sabes lo que va a pasar? Te voy a mostrar lo que va a pasar cuando no es así. Esto va a pasar cuando no es así. Esto pasa cuando los líderes políticos provienen de clases sociales muy elevadas donde ellos se sienten superiores a los demás y no les importa lo que piense la clase inferior. ¿Por qué? Porque en juego está el beneficio del país. ¿Beneficio? ¿Beneficio para quién? ¿Beneficio para quién? ¿Están conmigo en la clase, cierto? No están distraídos. Sí. Ok. Mire esa preciosura de periodista. Vamos a ver lo que habla. La suma es que si es que hay alguna desalojo, que es casi, digamos, necesario, porque el país no puede parar por usted. A ver, carambas. Tras más de 50 días de protesta pacífica, se ordenó a un contingente de 60 policías tomar la colina conocida como la Curva del Diablo durante el amanecer. Su objetivo era restablecer el tránsito en la carretera Belaúnde-Terry. ¿Por qué habían hecho este bloqueo? Porque se estaba haciendo una especie de extracción de petróleo, me parece, de petróleo, y estaban contaminando el medio ambiente de la región, ¿ya? El resultado fue que diferentes etnias o tribus indígenas de la selva llegaron hasta el lugar con sus lanzas, con sus flechas, a protestar y evitar el tránsito de la movilidad por esa carretera, ¿ya? Según lo que yo he escuchado, porque yo he visto, para dictar este tema, tuve que leer, vi primero este corto que estoy presentando y también hay un documental de 1 hora y media sobre el baguazo, ¿no? Y uno de los indígenas que estaba ahí dijo, nosotros estábamos cansados. Mira, 50 días, decían, 50 días estamos agotados. Y habíamos dicho ese día que nos íbamos a regresar a nuestras casas, porque ya estábamos agotados, mucho tiempo. Y cuando ellos iban a tomar esa decisión, aparecen los helicópteros de la policía y empezaron a echar bombas lacrimógenas.
en ese conflicto y en esa gresca, parece que de la policía, de los helicópteros, disparan ráfagas de ametralladoras y hirieron a uno de sus líderes indígenas. Este hombre lo llevaron al hospital, al pueblo, y se corrió la noticia de que este líder, había muerto. Entonces, los indígenas que estaban ahí se enojaron porque su líder había muerto. Una periodista que es de esa tribu estaba en el pueblo cuando se enteró que eso había pasado, que el líder, no, el chino, había muerto. Dijo, uy, ahora va a correr sangre. ¿Por qué? Decía, porque eso lo vi en el documental. Yo conozco a mi pueblo. Cuando se mata a un líder, ellos toman venganza, y la venganza es de acuerdo a la cultura que llegamos. Pobres policías cuando lo agarran. ¿Sabes qué pasó? 12 policías fallecidos, muertos. 12 policías muertos y 21 indígenas asesinados. Ese fue el saldo total. Pero veamos acá un poco sobre esta situación. El Estado de Derecho para la propiedad de los inversionistas, para eso sí hay Estado de Derecho, pero para el territorio de los pueblos indígenas no hay Estado de Derecho. Decretos legislativos de los cuales los pueblos originarios decretos legislativos contra los cuales los pueblos originarios amazónicos protestaban seguían vigentes. El gobierno de Alan García derogó esos decretos que protegían las áreas de los indígenas. Por eso es que entró la industria extractiva para poder explotar los recursos de ese lugar, ¿no? Y mira lo que les contesta la señorita entrevistadora. Yo no me voy a quedar sin luz porque ustedes tienen un problema que no quieren dialogar. Oye, ¿qué? O sea, ¿ustedes me van a hacer quedar sin luz porque ustedes no pueden resolver su problema? Ese es tu problema. Ustedes no me van a perjudicar a mí por eso. O sea, estaba hablando más o menos en representación del Estado, ¿no? Ustedes no me van a perjudicar coger ese contrato con esta empresa porque vamos a recibir muchos ingresos porque ustedes no quieren, porque ese es territorio sagrado. Escucha. Ahí hay un helicóptero y más adelante hay una tangueta. Este es el recuerdo que nos dejaron los noticieros limeños sobre el Baguazo. Alumno, ahí en este momento estaba corriendo bala. ¿Cómo? ¿Habían terrucos ahí? ¿Habían terrucos? No, no habían terrucos. Como te había explicado a ti, uno de sus líderes había quedado herido, fue al hospital y se corrió la noticia de que había muerto. En la parte alta, cogieron a unos 8 policías, los mataron a todos, Cogieron sus armas y con esas armas empezaron a disparar a los que estaban ahí en la pista. Por eso se escucha ametralladoras, disparos de AKM. Un enfrentamiento descomunal luego de 52 días de protesta pacífica. Pero, ¿cómo podemos comprender lo que pasó sin mirar atrás e identificar las raíces de este conflicto? Miremos a través del retrovisor para llenar los vacíos en nuestra memoria sobre lo que sucedió el 5 de junio del 2009. El Baguazo fue el desenlace de una crisis social y política que inició en el 2007 con la firma del TLC entre Perú y Estados Unidos. ¿Qué cosa había dicho la ministra Mercedes Arauz? Había dicho que si no se derogan esos artículos en la Constitución que protege a los pueblos indígenas, el Tratado de Libre Comercio que se había firmado con Estados Unidos se iba a invalidar o no iba a llegar a ejercer ese Tratado de Libre Comercio. Así que tuvieron que quitar esos decretos que protegían a las comunidades y a los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Para algunos, era símbolo de empleo, nuevas oportunidades y progreso. Para otros, este progreso implicaba un costo que no estaban dispuestos a pagar. El debate se centró alrededor de un problema histórico: la falta de diálogo entre el Estado y las comunidades nativas. El Estado no tuvo una política como Estado hacia las comunidades nativas amazónicas durante siglos. Desde el día de mañana comenzar a ver decreto por decreto qué cosa es lo que afecta
a los hermanos nativos y cómo matamos lo que les afecta. En el Perú existen 191 conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo como activos o latentes. De estos, al menos 123 son socioambientales. El Baguazo fue uno de los más cruentos de nuestra historia como República Democrática. Pero, ¿qué elementos propiciaron un enfrentamiento de tal magnitud? Para entenderlo, debemos volver al inicio. Como parte de lo acordado en el TLC, el presidente Alan García y su gabinete promulgaron una serie de decretos legislativos. El decreto 1090 modifica la ley forestal hasta entonces vigente, lo cual le permite al Estado disponer de ciertas tierras por su potencial para la tala de árboles. Los decretos 1015 y 1073 denegaban la posibilidad que tenían las personas de acudir a una asamblea pública y decidir por mayoría sobre sus territorios, lo que abría las puertas al negocio directo con los comuneros posesionarios. Estos decretos iban en contra del derecho a la autodeterminación, el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propias prioridades para el desarrollo, declarado por la Organización Internacional de Trabajo en 1989. Un primer tratado lo que hace es decir, tenemos que integrar estas poblaciones. Un segundo tratado, que es el Convenio 169, que está basado en proteger la autonomía y el autodesarrollo de las comunidades indígenas. Entonces, el Convenio 169, si bien reconoce derechos, tiene pilares que son fundamentales. Mecanismos de coordinación, participación de manera permanente y consulta previa. La población de buena fe y de acuerdo a su educación dice, no me toque a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué, no? ¿Santuario de qué? ¿Santuario de qué, no? O sea, ¿te das cuenta de ese pensamiento de, o sea, que hoy esta gente supersticiosa cree que un lugar es sagrado, santo, y eso está haciendo que no tengamos inversión? Salgan de acá ustedes, manda a la policía y métanle gas lacrimógeno. No hay ningún tipo de respeto por la cultura. Ciudadanos que son peruanos igual, ¿no? Pero eso pasa cuando los gobernantes ingresan y están totalmente desconectados de la realidad peruana, ¿no? Y más cuando hay un sesgo de superioridad o algo así. Los Aguajún y los Huampis son pueblos que forman parte de la familia jíbara. Sus territorios se extienden a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago. Este espacio geográfico es más que su hogar. Es un pilar de su cosmovisión. En los pueblos amazónicos, naturaleza y cultura no están separados, ¿no? La naturaleza es cultura también. Y digamos, hay una cosa que es esencial entender, que la humanidad, el concepto de ser humano, de ser persona, no es exclusivo de los hombres y de las mujeres, sino que es compartido entre muchos otros seres que pueblan la selva. Su forma de gobierno también es diferente a la nuestra. El poder está repartido entre diferentes grupos sociales y no existe una jerarquía estricta. En broma se suele decir que los jíbaros son como los vikingos. Cuando las guerras con los vikingos y llegaban las tropas, pues no sé, los romanos, etcétera, decían, bueno, ¿quién de ustedes es el jefe para poder negociar? Y los vikingos decían, yo, y el otro, yo, todos son jefes. En los pueblos jíbaros es eso, todos son jefes. Por tanto, los procesos de negociación son sumamente complicados. Eso supone mucha presencia en campo, mucho conocimiento de la realidad, de cómo funcionan estas relaciones de poder, cuáles son las representaciones, etcétera, y mucha capacidad de negociación. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. ¿Has escuchado las declaraciones de este señor? Y, pues, no son ciudadanos de primera clase. O sea, ¿de qué clase son? No son considerados ciudadanos y viven en el Perú con los mismos derechos según la Constitución. Pero acá prima más que cosa el deseo del comercio, la economía, ¿no? Es bueno, sí es bueno, pero ¿por qué no darse
el trabajo de poder entender la cultura para poder resolver ese problema y no haya conflictos. No haya conflictos. Pero ese pensamiento que sale de ahí es reflejado por mucha gente acá en Lima, ¿no? Es reflejado desde nuestra historia, desde nuestra república, desde el virreinato, cuando eran despreciados una clase minoritaria o considerándolos como ignorantes, ¿no? Como hasta el día de hoy se da. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo. El claro choque ideológico entre los pueblos amazónicos y el gobierno de Alan García armaron el entretelón de los acontecimientos del 5 de junio. ¿Qué lecciones nos ha dejado el Baguazo sobre las relaciones entre el Estado y las comunidades amazónicas? ¿Es posible consensuar un diálogo sólido que genere progreso? Esto y más en la siguiente edición. Esa fue la situación que ocurrió en Bagua. Bien, si es que la consulta previa se hubiese puesto en práctica, esto no hubiese pasado. Si la consulta previa hubiese funcionado dirigida por personas que respetan la cultura o respetan el idioma, la idiosincrasia de todos los peruanos, esto no hubiese pasado. No hubiese pasado, ¿ya? Por eso es que esa gente o el pueblo que queda más o menos relegado de todo el desarrollo y el avance económico que en Lima se ha logrado, ellos son los que protestan, ¿ya? Y tienen todo el derecho para protestar. ¿Y cómo han protestado? Eligiendo a personas que los quieran respaldar a ellos. Pero bueno, somos una nación, y dentro de esa nación no debe haber divisiones, ¿no? Entonces, la división solamente se establece porque prima intereses particulares o económicos muy grandes sobre el beneficio de la nación en conjunto. Vamos a abrir el PowerPoint que voy a trabajar, sí. El PowerPoint que voy a trabajar. ¿Dónde estás, clases? Profesor, el tema es cortito, ¿no? Corto, sí, es corto. No. Cortazo, profesor. Muy corto. Cortazo, bro. Ya está. A ver. Ahí está. La consulta previa. Tenemos 55 pueblos indígenas aquí en el Perú actualmente, ¿no? 55 pueblos indígenas reconocidos, entre la zona andina y la zona amazónica. ¿Qué cosa es la consulta previa, como habíamos visto en el video? Es un derecho que permite a los pueblos indígenas dialogar. ¿Con quién? Con el Estado. No dialoga con la empresa privada. La empresa privada no es la que debe dialogar, sino que es el Estado, para que la empresa privada pueda ejercer la extracción sin ningún problema. Cuando el Estado no trabaja bien, cuando no funciona bien, entonces, o cuando se la da de ínfulas de ser superior y no quiere hacer caso o menosprecia a gente que, como dijeron ahí en la entrevista, ¿no? Este presidente de la República, cuando dijo que no eran personas de primera categoría, ¿no? No quiso decir de segunda ni cuarta, sino no eran personas de primera categoría. Bien, cuando hay ese sesgo racista o ese sesgo discriminatorio, entonces se producen estos conflictos. En realidad la consulta previa quiere disminuir esos conflictos sociales, mineros, ¿no? O sea, el objetivo es disminuir esos conflictos. ¿Qué más tiene? Buscar llegar a acuerdos sobre decisiones que puedan afectar sus derechos colectivos. ¿Eso lo copió? Sí, algunas cosas. Por ejemplo, defíneme bien simplemente qué cosa es una consulta previa, ¿no? Y en qué casos se va a producir la consulta previa. La consulta previa se va a decidir o se va a definir específicamente en, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando los territorios que se explotan, ¿no? Que se van a explotar, pertenecen a estas comunidades. ¿Cuándo? Cuando se emite una ley u ordenanza que los afecta directamente. En este caso, el problema del Baguazo
se derogó algunos derechos, algunos decretos legislativos o decretos que protegían esas zonas. ¿Se derogó para qué? Para entrar y extraer recursos. Cuando eso ocurre, tienes que entrar a la consulta previa también, ¿no? ¿Qué más? Se realiza una obra de infraestructura que cambiará su modo de vida. Mira, si vas a cambiar el modo de vida de esta gente, bien, si vas a alterar su medio ambiente, si va a haber probables riesgos de contaminación, tendrían que tener algún beneficio por el perjuicio que vas a generar en su territorio, ¿no? Si en este momento viene una excavadora y empieza a hacer una zanja inmensa alrededor de tu casa, generando ruido en la noche, generando polvo, te corta la luz, te corta el agua, ¿no vas a protestar? ¿Por qué? Porque está cerca a tu casa. No está afectando dentro de tu casa, pero está alrededor. Y sí te va a afectar, ¿no? El ruido, el polvo, la falta de agua. Entonces hay protestas. Se elaboran políticas públicas que busquen atenderlos, ¿no? Entre otros. Durante la consulta, los pueblos deben recibir información completa, como ya lo habíamos visto en el video. Tienen que explicar bien para cómo se va a hacer. No vamos a perjudicar tus recursos, el agua no la vamos a contaminar, y explicar todo, claro, para que quede de acuerdo con todos los líderes de las comunidades indígenas, porque no solo se puede hablar con uno. Hay que entender su cultura. Si no entienden la cultura, ¿cómo van a llegar a acuerdos? Pero cuando creo que mi cultura es superior a la otra, entonces no me va a importar si es que lo entiendo o no lo entiendo. Ellos me van a obedecer. ¿Por qué? Porque mi cultura es superior a ellos, o porque es beneficio para todo el Perú. Y una minoría no va a detener el avance ni el crecimiento, ¿no? Durante la consulta, los pueblos deben recibir información, debe ser didáctica en su lengua originaria, ¿bien? Y esto les permitirá evaluar la medida y hacer aportes. Ahora también, en el video, hablamos también, también se planteó la UIT, ¿no? La OIT, ¿bien? El convenio 169 trata sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Nosotros somos un país independiente, por lo tanto, este convenio tenía que ser aplicado en nuestro país. Sí se aplicó, ¿ya? Es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra en el año 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008 y entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. ¿Sabes cuándo fue el baguazo? En junio del 2009. Después del baguazo, recién en el gobierno de Ollantumala, me parece, que lo aplicó, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vuelva a dar nuevamente este tipo de confrontación. Bien, el convenio se fundamenta en el respeto de las culturas, en las formas de vida de los pueblos indígenas y reconocer los derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho de decidir sobre sus propias prioridades a lo que atañe el proceso de desarrollo. Con el baguazo se respetó esas decisiones, se respetó su cultura, se respetó sus inquietudes, no simplemente gas lacrimógeno, bala, para que se pueda desarrollar este proyecto, ¿no? El objetivo del convenio 169 es superar las prácticas discriminatorias, ¿ya? Discriminatorias que afectan a los pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afecten sus vidas, ¿ya? Por lo que los principios fundamentales de la consulta previa y la participación constituyen su piedra angular. Entonces, el convenio 169 es aprobado por el Perú en el septiembre de 2009, después del conflicto del baguazo, ¿ya? Y ese es un convenio internacional, ¿bien? Que se debió aplicar aquí antes que ocurran estas desgracias. Bien, alumnos. ¿Profesor, puede poner la diapositiva anterior? Ahí está.